que es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que empezar a ver hacia uno mismo. Porque cada acción que hacemos en el pasado, sea buena o mala, nos lleva a la situación donde estamos ahorita. Yo me quejé años. Sí, yo también me quejé años de mi jefe. Pero es que eso era simplemente no te estás haciendo responsable. Si crees que va a estar sencillo, pues no, fíjate que va a estar más complicado de lo que tú crees. Creo que la herramienta es, esto es un aprendizaje. Soy Carlos Villasante, soy abogado litigante. Yo soy su tocayo, Carlos de la Cruz Namorado. Soy también abogado litigante. Y esto es Estrategia Interior. ¿Cómo estás, tocayo? De maravilla, tocayo, ¿tú? Bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Gracias por venir. Es un placer estar aquí. Qué bueno. Oye, tocayo, a ver, seguramente has escuchado mucho el término víctima, y no hablo de las víctimas de los delitos porque sé que tú litigas penal. Me refiero a las víctimas que van y que te encuentras todo el día, que se quejan. ¿Qué opinas de eso? ¿Te han tocado? ¿Convives con víctimas? Sí, claro, me ha tocado. Inclusive yo he sido víctima. Aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer a un lado el tema jurídico. Vamos a ir a un concepto con un enfoque tal vez metafísico y de desarrollo personal, porque es muy importante pues dejar esto en claro, ¿no? Que estamos haciendo a un lado el tema jurídico y vamos a hablar de víctimas desde un enfoque de desarrollo personal. Yo he sido víctima varias veces, muchas veces. Dame un ejemplo. Es importante pues dejarlo en claro, ¿no? Que si hablamos de víctima, yo he sido la primera víctima. ¿Cuándo? Cuando una persona es víctima, una persona es víctima cuando empieza a quejarse de sus circunstancias. La persona que se empieza a quejar de sus circunstancias, oye, me pasó esto, qué desafortunado, no salió esto, qué desafortunado, se me perdió esto, qué desafortunado, no puedo hacer esto porque no tengo los recursos, me gustaría hacer esto, pero no puedo porque no tengo los contactos, los clientes, no me gustaría poner esto, pero para mí es imposible. La gente que se empieza a comparar, la gente que empieza a hacer grande tal vez una herida que tuvo. Un ejemplo muy claro de el victimismo que yo he visto de manera frecuente, por ejemplo, son las personas que hablan de una relación fallida. Correcto. Les interesa, les encanta contarlo, ¿no? Todo mundo tiene que escuchar su historia. Todo mundo, porque quieren saber una opinión, ¿no? Quieren que la gente sea empática con ellos. Decir, oye, no, pues sí, qué mala onda, ¿no? Te tocó la mala suerte. Oye, pues tu ex se pasó, o los dos tuvieron culpa, etcétera. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de alguien que se está victimizando. Está reviviendo una circunstancia que le pasó tal vez recientemente o hace muchos años y le está haciendo más grande. Entonces, desde el punto de vista del victimismo, pues lo único que está haciendo está alimentando a un pequeño monstruo que está creciendo. Y no dirías que, bueno, por supuesto, estoy de acuerdo, pero ¿no sería más bien que es una especie como de tener miedo a la responsabilidad? ¿O es exactamente la antítesis de ser responsable? Es que si te das cuenta, ahorita que dije un ejemplo claro es una persona que está contando una relación fallida, por ejemplo. Esa persona está contando una circunstancia en la cual ella no quiere ser responsable de lo que pasó. Pero tiene responsabilidad, ¿no? Exactamente. Todos tenemos responsabilidad de todas las cosas que nos pasan. Oye, que me pasó esto, bueno, ¿por qué llegaste ahí? Oye, que no tengo dinero para hacer esto porque estoy endeudado. ¿Por qué te endeudaste? Como mi pareja me dejó. Mi pareja me dejó. ¿Por qué te dejó? Porque si hubiera sido yo una buena pareja, pues tal vez no me hubieran dejado, ¿no? No, pues claro, nadie quiere dejar una buena pareja. Pero ¿no? creo que esa es la parte difícil, ¿no? No sé qué opinas tú, Cayo. ¿No te parece que en todo momento la educación y los medios de comunicación, las redes sociales manejan que es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que empezar a ver hacia uno mismo, hacia adentro y ver, bueno, ¿en qué fui yo responsable? No, porque es muy sencillo decir, bueno, claro, pues, me dejó mi pareja, pues, porque
y ya, una serie de insultos, ¿no? Pero no sería más, claro, es más difícil, pero no sería eso lo que tendríamos que aprender en las escuelas, hacernos responsables desde pequeños. Pues la realidad es que sí. Y de nueva cuenta, hago ahora sí la diferencia de que, bueno, lo quiero dejar muy en claro que no se está hablando de víctima desde un punto de vista legal. Estamos hablando de el rol de víctima desde un punto de vista de desarrollo personal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque creo que es la clave que muchos tienen que entender para activar ese switch que va a mover sus vidas. Sí, es lo primero, ¿no? O sea, es lo primero que tienes que entender, es lo primero que tienes que dominar, es lo primero de lo que te tienes que dar cuenta. Si te está pasando algo, te debes de preguntar, oye, ¿por qué estoy así? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué esta situación me pasa de manera reiterada? Yo siempre he dicho que, aunque la gente no lo quiera aceptar, estamos viviendo nuestro pasado materializado en el presente. Correcto. ¿Por qué? Porque cada acción que hacemos en el pasado, sea buena o mala, nos lleva a la situación donde estamos ahorita. Por ejemplo, y te ha tocado mucha gente que se queja mucho de su jefe, ¿no? Yo me quejé años. Sí, yo también me quejé años de mi jefe. Pero es que eso era más sencillo, ¿no? Que voltear a ver y decir, bueno, la solución está en tus manos. Salte de ahí, ¿no? Porque si yo estoy tolerando algo, pues tú tienes lo que toleras. Si vas a tolerar una y otra vez lo que a ti no te gusta, pues quiere decir que entonces simplemente no te estás haciendo responsable. Entonces, me parece que ese es el primer punto, ¿no? Que uno se tiene que dar cuenta de qué es de lo que uno se está quejando. Si se puede cambiar, porque creo que todo se puede cambiar, ¿no? Acabas de tocar ahora sí una fibra muy, muy, muy importante. En ese ejemplo concreto del trabajo, el emprendimiento está al alcance de todos, pero no es para todos. Correcto. Si no, pues habría mucha gente valiosa, tal vez que pues no podría estar en algunos puestos que son vitales, ¿no? O sea, tú tienes un despacho, yo tengo un despacho. Nosotros sí emprendimos. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Por qué hay abuelos que nunca quieren poner un despacho? ¿Porque están cómodos? ¿Porque son víctimas? ¿O simplemente porque no les gusta el emprendimiento? No. Yo creo que hay que distinguir ahí, como te estaba diciendo, el hecho de que una persona no quiera emprender no debe de ser como un estigma de, oye, ¿por qué no emprendiste? La vida se te va a pasar, los años pasan. Me acordé de una frase que decía, los años pasan y las memorias envejecen. Pero la realidad es que hay personas que están en tu vida, están acompañándote en tu emprendimiento y son parte vital de tu emprendimiento. También hay que reconocer que hay personas que juegan roles importantes en empresas, en instituciones, etcétera, y para mí esas personas son y siempre van a ser valiosas. Y el hecho de que no se atrevan a emprender, pues no debe de ser recriminación. El emprendimiento, ahora sí, pues es un clavado al aire. Así es. Es un clavado al aire. Porque al principio muchas personas empiezan a decir, oye, yo quiero emprender, yo quiero poner mi empresa, pero bueno, es todo un organigrama, es toda una estructura. No, eres de todo. Sí. Yo contestaba el teléfono y así. Sí, yo también. Pero tampoco es para todos, como bien dices. O sea, poner un despacho no cualquiera lo hace. Sí, claro. ¿Qué se requiere por eso? Primero, tener esa voluntad. Pero quiero hacer ahora sí, quiero regresarme tantito al ejemplo que pusiste de que nos quejábamos de nuestros jefes. Hay gente que como elemento de trabajo es una maravilla y es esa pieza de rompecabezas que encaja en tu organigrama, que encaja contigo. O sea, es un clic impresionante, ¿no? El hecho de que esa persona no se quiera ir o emprender, pues es cuestión es cuestión de esa persona, es su decisión. Correcto. Por ejemplo, ese puede ser un punto muy importante de emprender. Cuando tú estás cumpliendo todos tus roles, cuando tú estás haciendo un trabajo maravilloso y te encuentras con un tope, una piedra. Correcto. Como yo, eso es justo lo que Y te empiezas a quejar.
En ese momento te empiezas a hacer la víctima, decir, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me valoran? Exacto, hay como dos caminos, ¿no? Exactamente. Y entonces uno, en vez de irse, no pueden ser los dos. Tiene que ser uno o el otro. Sí, no o te sea, puedes te ir por los quedas lados. ahí y te quejas toda tu vida, como conozco gente que sigue ahí y se sigue quejando, ¿no? No hablo de ese lugar, hablo de cualquiera, ¿no? Pero que se sigue quejando del despacho en el que está o del trabajo en el que está. O bien dices, bueno, ya no, esto ya me dolió lo suficiente. Tiene que haber ese evento que cambia para tomar una decisión. Es que ahí está la diferencia. Yo lo que he aprendido, y es mi punto de vista, ahora sí la gente puede opinar de forma diferente, somos un país libre, la opinión es libre, pero desde mi punto de vista, ese es el momento en que debes de decidir si eres víctima o no de tus circunstancias. Aterrizando al ejemplo que habías dicho, a ver, haces un trabajo maravilloso, te va muy bien, pero de repente te topas con pared en tu trabajo. Salario. Salario, o no te suben al puesto que tú deseas, ves que no avanzas, pusieron a alguien ahí, o te empiezan a cargar trabajo otras personas, etcétera, ¿no? Todo eso empieza a generar inconformidad, empiezan a generar enojo. Y si ves que eso se repite de manera muy frecuente, pues quiere decir que ya no hay algo bien, ¿no? Entonces yo creo que... Pero puedes estar ahí tolerándolo. Sí. Porque más o menos ganas bien. Es que ahí está. Ahí tú decides... ¿Crees que ganas bien? Tú decides si eres víctima de esa circunstancia que te llevó a ese momento, porque repito, está esa persona que estamos imaginando en este momento, está viviendo un pasado materializado en un presente, que se traduce en una inconformidad continua por estar en un trabajo que tal vez sí le agrada, pero que ya no lo deja crecer. ¿Qué le dirías a esa gente que está ahí? O sea, ¿cuál sería tu recomendación? Salte. O toléralo. Salte. A mí en particular, pues me pasó eso, ¿no? Me imagino que tal vez a ti también te pasó. No, por supuesto, ese fue mi parteaguas. O sea, en el momento en que yo vi que había un tope, dije, pues. Pero yo fui víctima años. Yo quería estar ahí. Yo la verdad me sentía muy cómodo. A las personas con las que trabajaba las estimaba mucho. Yo no me quería ir. Claro. Vamos a regresar un poquito al victimismo. Sobre todo en la gente con la que tratas del día, en el cliente. ¿Cómo decirle a un cliente que no puede estar constantemente en el rol de víctima o sacarlo de ahí sin que te diga, bueno, entonces, ¿para qué lo quiere usted, licenciado? Mira, yo hago una jugada mágica ahí. A ver. Yo me evito cualquier tema de explicación. ¿Para qué me conflictúo con el cliente? Correcto. Si yo le explico mi opinión, tal vez lo único que voy a ocasionar en mi cliente va a ser fricción, porque de por sí son temas que son muchas veces cuestionados. Oye, ¿por qué dices que una persona que le va mal es víctima de sus circunstancias y que ella llegó ahí? Sí, es algo incómodo, ¿no? Es algo complejo. Pero hay un libro que siempre les recomiendo. Digo, oye, a ver, léetelo. Léetelo, estúdialo. Ya sabemos cuál. Si después de que lo leas, lo estudias, cambia tu enfoque, lo platicamos. Y si no está bien, todos te voy a ayudar. ¿Y qué promedio hay? O sea, un 50-50. 50, sí, es muy alto, ¿eh? Y normalmente yo les regalo el libro. De acuerdo. Yo se los compro y digo, léetelo. Sí. Ahora, he visto una diferencia entre ese 50, ahí se va. He visto una diferencia entre ese 50% que lee el libro y el que no. ¿Cuáles son las diferencias que ves? ¿En qué cambia la perspectiva del cliente? Que no lee el libro. Con el litigio, sobre todo. Este libro es un libro que habla de principios, que habla de cómo llegaste a esa situación, por qué pasa y cómo salir de ella, ¿no? Correcto. Entonces, es un libro que prácticamente el autor no inventó. Él mismo dice que él recopiló los principios, que son principios que llevan años, inclusive algunos habla de principios de 6,000 años de antigüedad. Entonces, él prácticamente reconoce ser un recopilador de esos principios, te los da digeridos para que tú los entiendas prácticamente
con palitos, ¿no? Así es. Digerible, que yo creo que esa es la mejor manera en la que todos podemos entender las cosas, con palitos. Que lo entienda tu abuelita. Sí, sí. Pero ¿qué actitud tiene el Ahí cliente te cuando va. ya lo entiende? Yo lo que he visto es la persona que se resiste, porque no diría se niega, se resiste. Cuando tú le dices, oye, hay algo que te puede ayudar, y yo creo que si tú cambias tu enfoque, tus pensamientos ahorita, pueden suceder muchas cosas. Gente que se ríe, que Sí, dice, sí. oye, pues, ¿de qué me hablas, Carlos? ¿Qué seriedad, no? Yo siempre les digo, oye, mira, recuerda algo. Todo lo que estás viendo en este momento, lo que traes puesto, esta casa donde estamos, todo, y el vaso de agua, estuvo en la mente de una persona antes de estar materializado. Entonces, Principio del mentalismo. partamos de ese principio, ¿no? De que si tú cambias tu enfoque de ver una situación, pues pueden cambiar muchas cosas, porque cosas malas siempre van a pasar. La diferencia es cómo las recibes. ¿Y cómo recibes esas cosas Exacto. malas, y partiendo de cómo las recibes, va a depender mucho de cómo lo solucionas. Entonces, yo lo que he visto es que las personas que se resisten a aprender esos principios, ese negativismo con el que llegan va creciendo. Y crece, y crece, Hay y más crece, y víctimas. crece, y crece, y Empieza crece. a haber más. Empieza a haber más victimismo, sí. Sí, no, y empieza a haber más culpables, ¿no? Sí, E incluso uno. Empieza a ser uno de los inclusive culpables. ya te empiezas a hacer, Sí, a conflictuar, oye, no, que. Entonces empiezas a escuchar cómo se quejan más, cómo maldicen más, cómo se van haciendo, pues si llegaron a una bolita, se va haciendo más grande, ¿no? Y la otra parte que no se resiste, que dice, oye, ¿sabes qué? Sí, que al principio tal vez dicen, oye, ¿qué me recomendaste? Leer un libro de metafísica. Pero lo que yo he visto es que ese 50% ha dado un giro 180 grados. Sí, en adelante. E, o sea, inclusive, no nada más para su asunto. inclusive no nada más en su asunto. Sí, o sea, he visto gente que cuando se la cree cambia su vida. Porque tú te la tienes que creer. Así es. Si no te la crees, va a ser muy difícil que salgas de una situación conflictiva. Y más en tu materia, ¿no? O sea, alguien que tenga un proceso penal, ya sea como parte acusadora o como, ahora sí que víctima de un delito, que le regales este libro y que de ahí salgan principios metafísicos que a él le sirvan, pues debe ser verdaderamente un desafío, ¿no? Sí. Son temas complicados de explicar. Entonces, para no meterme en conflictos ni decir, oye, tienes que entender esto, oye, léelo. Si te agrada bien, y si no te agrada bien. Si no lo quieres leer, no pasa nada. Por ejemplo, la persona que estabas diciendo, ese caso hipotético que estamos imaginando, donde alguien lleva mucho tiempo resistiendo en un trabajo que ya no le agrada, él puede quedarse ahí toda la vida. Totalmente. Yo me pude haber quedado ahí toda la vida. Sí, yo también me pude haber quedado toda la vida. Problema, ojo, no quiere decir que no le vaya bien, no, claro. no quiere decir que tal vez sea un elemento malo, etcétera. Simplemente estamos hablando de que si él persiste ahí va a quedar. Exacto, es que si no sales de ese rol, ya no es lo que quiere, ahora sí que tu alma, ya ahora, no se puede. He entendido y aprendido algo. En ese mismo supuesto, aquello en lo que te enfocas se expande. Así es. Se expande, ¿eh? Entonces, si empiezas hablando solo por las mañanas, que ya no estás conforme con tu trabajo, después vas a hablar en la tarde, la comida, en la cena. No, y vas a ver más y más vas a soñar con eso prácticamente. Y todo lo malo se va a enfocar. Y después vas a llegar de mal humor, después vas a generar conflicto con las otras personas, y al final, por tú no decidir dar ese brinco, te pueden terminar corriendo. Así es. Es una persona conflictiva, es una persona que ya no rinde, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no está rindiendo? Porque se está resistiendo a una circunstancia que la vida le está diciendo, oye, aquí no es, brinca, emprende, aviéntate. Entonces, el hecho de que la persona se esté resistiendo, pues prácticamente, por lo menos en el trabajo, es cavar
un hoyo y aventarse ahí y que lo tapen, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el primer paso para salir del victimismo? Reconocer. Reconocer, hacerse responsable. Reconocer, oye, ¿por qué no estoy a gusto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegué aquí? ¿O por qué sigo aquí? ¿No? Porque Sí, yo puedo... yo me llegué a preguntar varias veces, oye, llevo tantos años aquí, ¿por qué? ¿Cuánto estuviste en ese despacho? Estuve como 4 o 5 No, años. pues no es nada, todavía estuve 19. 19 y créeme, me costó mucho trabajo entrar, mucho. Además no fue el primer trabajo en el que estuve y tampoco fue el único que busqué, pero yo quise pasar por todas las etapas. Y yo era, bueno, a mí me pagaban en efectivo, para que me entiendas, así. Bueno, yo también pasé por varios despachos. Todas. Pero yo dije, en este despacho yo voy a estar en todas las etapas. Llegué a socio, bueno, socio, ya sabes. Sí, sí. De mentira, ¿no? De mentira, De pero, chocolate. pero bueno, y le agradezco mucho, no hay problema, ¿no? Pero al final de cuentas no es lo que yo quería, ¿no? Y mucha gente me lo dijo, tú estás para otra cosa. No quiere decir que todas las personas puedan serlo, o de qué depende. ¿De qué depende que uno pueda otra vez emprender? O mejor te quedas donde estás y estás cómodo. ¿Crees que hay algo más que no sea nada más físico? Puede ser algo metafísico. Pues, desde lo que me ha pasado a mí, que seguramente va a ser un punto que compartimos, ha sido tocar fondo. Solo así, ¿no? Sí. O sea, hasta que no te duele lo Sí, suficiente. sí, hasta que no te duele lo suficiente, no lo Hasta que haces. no es el último azulejo Hasta al que final, no es así. Sí. el tocar fondo. Totalmente. Cuando tocas fondo y te das cuenta que realmente nadie te va a ayudar, nadie te va a levantar, nadie te va a decir, oye, adelante, vamos. Sí. Es más, te enfrentas probablemente con la gente que tú crees que te va a apoyar y esa es la que menos te va a apoyar. Ah, sí, eso pasa muchísimo, ¿eh? Sí. Siempre la gente que piensas que te va a ayudar, que te va a abrir las puertas, son las personas que no te ayudan, no las que menos te ayudan. Digo, sin recriminar a las personas, ¿no? Porque ellos tendrán sus justificaciones. Aquí no estamos recriminando a nadie. Simplemente es una plática en la que estamos reviviendo esos momentos para identificar qué es el victimismo y sobre todo que te des cuenta que si tú piensas que no es tirarte un clavado al aire, No, es total. estás equivocado. Mira, fíjate, yo cuando me salí. Porque es muy fácil decir, me va a ayudar fulanito. Yo cuando me salí tenía un cliente que casi te puse que éramos amigos, o éramos amigos, ¿eh? Le compraba coches y él me compraba coches, bueno, así. Y todo, y yo dije, con este señor yo cuento, pues, cuando me salga. Y fue el primero que me dejó de hablar. Pero en ese instante en el que yo le dije, oye, mira, voy a salir, me voy a tratar. No me volvió a tomar la llamada, nunca. Nunca entendí por qué, ¿eh? Pero nunca más lo volvió a ver. Entonces, efectivamente, creo que esa es la parte donde el universo te empieza a decir, pues, si crees que va a estar sencillo, pues no, fíjate que va a estar más complicado de lo que tú crees. Y donde tú crees que va, pues no es en otros lados. Y al final fue muy bien, pues, pero no es donde siempre tú consideras que puede suceder. Y también son, ahora sí, piedras que te va poniendo para ver si realmente quieres eso o no. Porque a veces tú dices, oye, yo quiero ser esto, pero bueno, tienes que pagar el precio. Para llegar a una meta tienes que pagar el precio. Para alcanzar un objetivo tienes que pagar el precio. Por adelantado. Por adelantado. El precio se paga por adelantado y sin garantía, prácticamente. Así es. A ver, ponme un ejemplo. ¿Qué te ha sucedido a ti? Bueno, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho tal vez es, yo lo llamo, ahora sí, el cultivar un cliente, ¿no? Correcto. Enamorarlo. Sí, buscar clientes es todo un arte, ¿no? Es todo un arte. Es todo un arte. Hay muchos abogados, pero tú no tienes que partir desde el enfoque de muchos abogados. Tienes que decir, oye, pues yo voy a buscar clientes. ¿Sí? ¿Por qué buscar clientes? Porque yo busco un cliente en específico. Yo voy por un cliente en específico. Sí, más bien yo soy un tipo de abogado que
voy a atraer ciertos clientes. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso cómo lo haces? Pues es cultivar una relación y no es interés, ¿no? Simplemente Genuino interés. hay que reconocer que como emprendedor pues también buscas ingresos, ¿no? Entonces empieza a cultivar una amistad, empiezas tal vez a no cobrar favores, a hacer cosas gratis, etcétera. Entonces, a todo eso yo le llamo cultivar la relación. Tal vez hay gente que lo haga de otra manera, ¿no? Tal vez hay gente que le digan, oye, te recomiendo un cliente, ahí te va. Que eso sí pasa, pero ya pasan años para eso, ¿no? Correcto. Cuando empiezas a hacer las cosas bien, cuando todo empieza a salir bien, pues va creciendo esa fama de boca en boca, ¿no? Debe haber como un genuino... Esa recomendación. Debe haber un genuino interés en ayudar al cliente, en Sí. dar siempre más. Sí, siempre. Más de lo que... Siempre. De lo que... Para Siempre. lo que uno es contratado, ¿no? Siempre. Y esa a mí nunca me ha fallado, fíjate. Siempre hay que dar de más. ¿No? Y me he llevado una que otra decepción ahí, pero yo siempre digo que... Pues son aprendizajes, ¿no? Sí, todos son hemos aprendizajes. Yo digo que siempre, yo no me hago la víctima, por ejemplo, oye, pasó esto, no, pues simplemente yo tenía que ayudar a esa persona, la ayudé y bueno. Sí, ejemplo, dejó de pagar, ¿no? Sí, exactamente, deja de pagar, deja de contestar, etcétera, ¿no? Exacto. O te pide algo y resulta que la manera era otra cosa, o ya entró otro abogado y empezó a revisar tu asunto. Sí, son circunstancias que pues nadie está exento de eso. Y sobre todo cuando vas empezando, te pasa mucho. Mucho, sí. Pero ahí para no caer en el victimismo, creo que la herramienta es, esto es un aprendizaje, ¿no? Siempre es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. La pregunta es, ¿te ha servido ese aprendizaje? ¿Te has dado cuenta de algo de ese aprendizaje? Porque puedes estar ahí eternamente aprendiendo. Yo me acuerdo que iba a unas mentorías a España con un buen mentor que tengo por allá. Porque siempre hay que estarse... Que compartimos. Sí, exactamente, que compartimos, pero siempre hay que estarse... Siempre hay que invertir en ti mismo. Siempre tienes que invertir en ti mismo. Es la siempre te primera tienes que inversión. actualizar y no solo te tienes que actualizar en los temas jurídicos, tomando en cuenta que somos abogados. O sea, te tienes que actualizar en temas de negocios, de marketing, en principios que te pueden ayudar, etc. Y él decía algo muy importante. Decía, oye, yo tengo gente que ha repetido esta mentoría 10 veces y sigue igual. Y sigue igual. Sí, porque es nada más como entretenimiento. Sí. Y entonces si lo tomas como un entretenimiento, pues es mejor ver YouTube o ver lo que sea, ¿no? Pero concretamente en esta área, ¿no? ¿Cómo tu día a día, estos principios, cómo los aplicas? Pasamos ahora con tus colegas o con tus empleados. ¿Les enseñas estos principios? ¿Les dices qué es lo que... ¿Cómo tiene que...? Trato de, porque hubo un momento que sí, yo me emocionaba mucho porque empecé a ver que tenía resultados, etcétera. Y vi cómo empecé a crecer. Yo llevo independiente desde 2016. Ya son unos añitos. Yo empecé a aplicar estos principios por ahí como por el 2018, 19. Pandemia. Me tocó todavía leer mucho en pandemia. Y me la creí. Y vi cómo empecé a crecer. Entonces, en ese momento tú te llenas como de esa emoción y quieres compartirlo y quieres decirle a todos, oye, léelo, oye, estúdialo. Y resulta incómodo, ¿no? Las personas no quieren que tú les digas cosas que les incomoden o no quieren que tú los coachees, ¿no? Entonces, desde ese momento dije, no, bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a regalar el libro, si lo leen, adelante. Claro. Tiene que, cuando aparece el estudiante, llega el maestro, ¿no? Es correcto. Tocayo, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le dirías a estas personas que nos están viendo y que se sienten incómodos por el tema de que son víctimas o no? Siempre va a haber culpables: el tráfico, el presidente, la escuela, todo el mundo. ¿Hay culpables o hay que voltear hacia uno mismo? Yo creo que hay que voltearse a ver a uno mismo. Ahí está el cambio, ¿no? Ahí está el cambio. Creo que tenemos una oportunidad de brillar
Y esa oportunidad se repite cada día, tocayo. Porque el hecho de que tengas un mal día no quiere decir que tengas una mala vida. Simplemente tienes que reconocer las circunstancias, tienes que entender qué te llevó ahí y ¿sabes qué? Tienes otro día para volver a repetir. Y mientras estés vivo, tienes esa oportunidad. Hay que aprovecharla, hay que vivir, pero hay que vivir respetando los principios. Los principios funcionan. Si tú quieres reconocer que no funcionan o si tú quieres ignorarlos, pues, no van a funcionar. Sí, no van a funcionar, exactamente. Tú mismo estás diciendo, oye, esto no va a funcionar para mí, esto no va a servir para mí. Pero yo he entendido que el punto más importante es darte cuenta que estás viviendo tu pasado materializado en un presente. Y si quieres salir de una circunstancia que te agobia, que te impide avanzar, que te impide emprender, que te impide salir de esa relación, todo eso que te está representando un obstáculo, un tope en tu vida ahorita, es una alarma que te pone en la vida para darte cuenta de que estás en un rol que se llama victimismo. Hay que salir de ese rol. Hay que darte cuenta que estás en ese rol. Pregúntate por qué llegaste ahí. Y lo importante, que una vez que reconozcas que estás en esa situación, puedes salir. Lo más importante, puedes salir. Hay otro día para intentarlo. Perfecto, tocayo. Pues muchas gracias. Esto fue Estrategia Interior.